Nosotros. Twitter @ecomedios1220. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. A partir de este momento comienza Testimonios Judiciales junto a Marcelo Orlando. 9 de la mañana, 1 minuto, una mañana fresquita en la ciudad de Buenos Aires, 3 grados 4 la sensación térmica y la temperatura actual en este primer domingo de julio. Y nosotros comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales aquí en Ecomedios, en el 1220 de su dial. Domingo 3 de julio del 2022 vamos a hacer testimonios judiciales como siempre, en la operación técnica el señor Gerardo Subirana, en la edición de testimonios judiciales Javier Martínez. Tendremos además la columna judicial de Sergio Farela, como lo venimos haciendo domingo tras domingo desde hace ya muchísimos años. Vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales importantes que ocurrieron en los últimos días. Vamos a dar, por supuesto, algunos adelantos de lo que están previsto a partir de mañana lunes. En este primer domingo de julio, muchas expectativas para hoy con el anuncio presidencial del nuevo ministro de Economía. Se fue por Twitter, renunció por Twitter ayer el ahora ex titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Falleció el represor y genocida Miguel Echecolás a los 93 años, y mientras gozaba del beneficio del arresto domiciliario, falleció el ex titular de la policía de la provincia de Buenos Aires, el ex titular de la maldita policía, el violador de los derechos humanos, torturador y responsable de la desaparición de un testigo clave como fue Jorge Julio López, que fue condenado a varias prisiones perpetuas por la justicia de nuestro país. También vamos a comentar que continúan trabajando algunas comisiones en el Senado de la Nación. ¿Para qué? Para aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya les he comentado aquí, hemos charlado con varios especialistas, que hay proyectos para todos los gustos. El gobierno de Alberto Fernández, junto con gobernadores, propuso una corte de 25 miembros, de una corte que ellos la llaman federal, para dejar contenta a Cristina Elizabeth Fernández. Sé que necesita una justicia a medida, una justicia sumisa, una justicia para quedar impune en todas las causas penales que se le siguen. Esta semana hubo 7 gobernadores ultra acá, Jorge Capitanich, Childo Infran, Axel Kicillof, Alberto Rodríguez A, Raúl Jalil. Bueno, hubo los más los más obedientes, los más soldaditos, estuvieron en el Senado Nacional y aportaron sus opiniones obviamente positivas para respaldar y ampliar el número de miembros del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. También vinculado a este tema, se sigue debatiendo en el Congreso la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que por un fallo de la Corte, la nueva composición desde hace muy poquitos meses es de 20 integrantes, y allí está centrada la discusión. Si dejan o no a algún ministro de la Corte Suprema que integre el Consejo de la Magistratura, y a su vez, si lo integra, si debe o no presidir el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura que, para que ustedes recuerden, controla, por decirlo de alguna forma, el comportamiento de los magistrados de todo el país. Vamos a hablar
también de la reactivación de la causa Cuaderno de las Coimas. Parece que el Tribunal Oral Federal número 7 decidió desempolvar la causa donde la tenía cajoneada y comenzó lentamente a moverla. También comenzó, tal cual lo adelantamos acá la semana pasada, el juicio oral y público por corrupción, que entre otros imputados figuran el actual senador nacional Oscar Parrilli y la ex titular de la Casa de la Moneda, Katia Daura. Lo realiza el Tribunal Oral Federal número 7. Acá se investiga un famoso libro que nunca apareció, que es La década ganada. Era para el Bicentenario. ¿Se acuerdan de cuando se festejó el Bicentenario? Bueno, se gastó mucha plata de todos nosotros y el libro, bien, gracias, nunca ni tan siquiera lo imprimieron. Hablaremos del juicio oral que comenzó a juzgar a uno de los jueces federales más importantes de la provincia de Corrientes. Me refiero al doctor Carlos Soto Dávila. Está acusado de cobrar coimas a narcotraficantes a cambio de mejorarles sus situaciones procesales. Esto de la connivencia entre fuerzas de seguridad, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y qué sé yo, con narcotraficantes, y bueno, se tienen que terminar. Por eso el juicio oral y público es muy, muy importante. Veremos qué es lo que pasa. Se van generalizando causas por corrupción en varios municipios del conurbano bonaerense, fundamentalmente gobernados por la Cámpora. También se han detectado serios casos de corrupción en algunas instituciones como el PAMI. La metodología de estos muchachos es siempre meter la mano en la lata, apoderarse de lo ajeno, apoderarse de la plata de todos nosotros, quedarse con la plata que aportamos todos los argentinos. También hablaremos de la grave denuncia penal que hizo, ¿saben quién? La jueza federal con competencia electoral de aquí de la capital, me refiero a la doctora María Romelda Servini. La hizo contra la titular del servicio penitenciario, la doctora María Laura Garrigós de Rébori, y el ministro de Justicia, Martín Soria. Apañaban a narcos dentro de la cárcel de Devoto. Y antes de comenzar con todo, hoy es el día del locutor. Así que desde aquí saludamos a todos los locutores del país. De todos estos y muchos temas más, a partir de ahora, aquí en Testimonios Judiciales. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. 9 de la mañana, 8 minutos. Y ahora vamos a hablar del presidente, que hoy va a tener un rol importantísimo cuando decida quién es el que va a reemplazar al ministro Guzmán, pero también en la semana decidió dejar todo todas las cosas importantes que tenía aquí en el gobierno, y fue a visitar a la provincia de Jujuy, a lo que los kirchneristas llaman una presa política, como es Milagro Salas. Una presa que se dedicaba a robarle plata a los pobres. Por eso está condenada a 13 años de prisión en la causa de los pibes villeros. Pero el presidente aprovechó, de paso de quedar bien con el kirchnerismo, aprovechó la volada para criticar duramente a la justicia y fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en este momento es el objetivo del gobierno nacional. Vamos a hablar justamente de esta visita con el fiscal de Estado de la provincia de Jujuy. Vamos a hablar con el doctor Mariano Gabriel Miranda, que cada vez que lo convocamos gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Bueno, buen día para usted y bueno, para todos a todas aquellas personas que siempre escuchan tu programa. Gracias por atendernos, doctor, como siempre. ¿Qué tal está el clima allí en su provincia? Acá bueno, hoy amaneció un día nublado, frío. Ayer, por suerte, tuvimos un día doblemente soleado,
no solo por el clima, sino también porque pudimos disfrutar un espectáculo imponente que fue el partido de los Pumas con ¡Qué grande! Escocia y la verdad un triunfo. En algún momento nos pegamos un susto, Cerca de 25.000 personas en la cancha, así que fue algo muy emocionante. Sí, yo vi el partido. Doblemente grato ayer. Yo vi el partido y realmente, además, en el 18-18 nos pegamos un susto, pero la verdad que el debut de los Pumas con su nuevo entrenador fue buenísimo. La verdad que jugaron bastante bien los chicos. Así es. Lástima la lesión de Nico Sánchez, que es una apertura que a mí me encanta, y bueno, y ayer se lesionó, pobrecito. Bueno, doctor, sí. Cuéntenos, claro, me imagino que ahí lleno de turistas, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Lleno de turistas por el partido fueron? Claro. Sí, mucha gente de Tucumán, de Salta, bueno, prácticamente todo el norte argentino. También tuve oportunidad de estar y compartir un ratito con gente de Escocia, la embajadora del Reino Unido en la Argentina también estuvo disfrutando el espectáculo, así que sí, fue movido en la jornada de ayer. También fue movida durante los días de semana, así que ya vamos a charlar. Claro. Bueno, y cuéntenos, a ver, ¿qué sintieron con la visita del presidente, que por un lado ignoró al gobernador y por el otro lado cuestionaron seriamente a la justicia con este relato, ¿no?, de la diferencia entre preso político y político preso, ¿no? Sí, fíjese que hubo una indignación y un malestar. En primer lugar quiero destacar la indignación y el malestar de la ciudadanía en general. El gobernador lo hizo público, lo expresó a través de una carta, y justo cuando ya estaba viajando y de regreso el presidente de la Nación a Buenos Aires, estábamos en un acto de inauguración de la construcción de una escuela que se hace con fondos genuinos, productos de la ganancia que deja una planta solar que está en la puna de Jujuy, que se hizo durante la gestión de Gerardo Morales. La indignación también de distintos sectores, como por ejemplo el Colegio de Magistrados, el propio Poder Judicial de la provincia de Jujuy, el Foro de Comercio de la provincia, en donde notaron la inmisión del presidente de la Nación en otro poder, que es el Poder Judicial y de una provincia. No sé si ustedes recuerdan, creo que sí, que ese mismo día Grabois le exigía al presidente que le indulte. Exactamente. Obviamente, sí. sabiendo que no lo puede hacer. Grabois es abogado, yo creo que lo hizo a propósito, siguiendo algún tipo de instrucciones. Sí, no, bueno, pero también hay abogados burros, ¿no? También la facultad de... yo no evalúo a los colegas, pero todos sabemos que la Constitución Nacional establece la facultad del indulto en cabeza del presidente, pero en aquellas causas que son de jurisdicción y competencia federal. Esta es una causa de orden federal, de orden provincial, en donde han intervenido una serie y una cantidad de jueces de carácter provincial, y hay una sentencia dictada por un tribunal criminal provincial ratificada por la Cámara de Casación Provincial, por el Superior Tribunal de Justicia, y que ahora está en queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, con dictamen del doctor Casal para que se confirme la condena. Así es, sí, hace algunos meses se emitió dictamen. Sí. Ahora, así que esto lleva a la conclusión de que no estamos en todo este procedimiento, que no estamos en presencia de una presa política, estamos en presencia de un grupo de personas, porque no es una persona, un grupo de personas que cometió una serie de delitos durante un determinado lapso de tiempo, y esos delitos casualmente fueron fraude a la administración pública, extorsión y asociación ilícita. Y cuando hablo del fraude, recién te escuchaba,
¿con qué fondos fueron de los que se apropió este grupo vinculado a Milagro Salas? Se apropió de fondos que tenían como destino la construcción de viviendas sociales, Claro. y que esas viviendas sociales debían ir a los más vulnerables, a los más necesitados, y que paradójicamente ellos decían defender, pero se les quedaban no solo con los que le correspondían, sino que también les cobraban por pertenecer a la institución, también les quitaban los programas, los beneficios, los planes y hasta las viviendas, si no participaban de las marchas, de los cortes de puentes, rutas o toma de edificios públicos, como en su oportunidad tomaron el edificio de la Casa de Gobierno de Jujuy y lo prendieron fuego. Claro. Se salvó de casualidad la bandera que nos legó Belgrano en 1813. Claro. Bueno, usted sabe, doctor, que aquí hay muchas denuncias, incluso empezaron denuncias por entre otros, por el impulso que le dio un fiscal federal justamente para que se investigue por extorsión a gente del Partido Obrero, a gente a los que reparten este tema de los planes sociales, justamente porque les exigen que no solo que vayan a las marchas, sino también un 2% de lo que cobran justamente para la organización, ¿no? Sí, acá sucedía eso y mucho más, Claro. porque las consecuencias de no hacer este aporte, que no es un aporte, le quitan una parte de ese beneficio, las consecuencias eran gravísimas. Iban a la madrugada y los echaban de las casas que nunca les daban las escrituras, que eran construidas con fondos públicos, y que recién a partir del final del 2015, pero sobre todo en el 2016, se les entregó las escrituras. Sí. Ahora, A partir del 2015-2016 se logró evitar esta intermediación entre el beneficio social y la persona más necesitada. Ya no están obligados, por lo menos acá, esa realidad se está viviendo, o ese esquema se está aplicando ahora en otras provincias, como Córdoba, como Capital Federal, Buenos Aires. Acá hemos terminado con la intermediación mediante la bancarización de los beneficios sociales. claro. Ahora, qué grave, doctor, es esto, ¿no? Que usan a los pobres para enriquecerse, para agrandar sus bolsillos, para vivir a costa de los pobres, ¿no? Y eso fue lo que se analizó en el juicio conocido como Pibes Villeros, a donde fue condenada Milagro Salas. No solo se analizó ese robo al Estado, sino se analizaron hechos de violencia en donde todos los jujeños fueron testigos durante más de 10 años, cómo vivíamos, salíamos a la mañana, a veces no llegábamos al colegio a dejar nuestros hijos, y me incluyo porque en esa época yo llevaba a mis hijos al colegio, yo ejercía mi profesión, y hay veces que mi auto quedaba rodeado de gente y tenía que moverme en taxi para buscar a los chicos o hacer otro tipo de trámites, y no había forma de poder dialogar cuando salís y llegás a un puente y hay 20, 30, 100 personas cortándolo, y tratar de explicarle la urgencia que uno tiene. Claro. ¿Y por qué uno tiene que hacer esto? Uno no tiene que hacer esto. No, está claro. Por eso también hemos puesto en funcionamiento el nuevo Código Contravencional. Establece normas de convivencia en donde se pueda garantizar no solo el derecho a la protesta social, sino también el derecho del resto de la ciudadanía. Y te quiero comentar algo, que cuando pusimos en funcionamiento el código, nos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me tocó a mí, en representación de la provincia de Jujuy y del Estado argentino, ir a defender esas normas de convivencia. Y nos fue bien, nos dio la razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, qué importante esto. Ahora, en el tema de Milagro Salas, ahora estaba leyendo que en agosto comienza otro juicio oral y público. Es como que no solamente podemos hablar de los Pibes Villeros, también tiene causas de corrupción realmente graves, ¿no? Sí, así es.
Pibes Villeros nació y se empezó a investigar con motivo de haber detectado un movimiento, una cuenta bancaria por alrededor de 60 millones de pesos, una cooperativa Pibes Villeros. Pedimos las cámaras de seguridad del banco, vimos cómo sacaban el dinero en bolsos, Sí, o lo claro. juntaban en la caja de millones de pesos. Pero también del análisis de otro programa de construcción de viviendas, que es un programa de inclusión sociocomunitario que dependía del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Devido, el secretario era López y Barata era el subsecretario de ese ministerio. Detectamos un mega fraude. Hemos detectado que mandaron fondos para la construcción y que hoy en día, y luego de un relevamiento que hizo la Oficina Anticorrupción y luego por pericias judiciales, no se construyeron cerca de 2.000 viviendas, cuando los fondos habían sido cobrados por la Tupac Amaru. Estamos hablando únicamente de la Tupac Amaru con su red de organizaciones sociales. Claro, terrible, terrible. 2.000 viviendas hoy podría equivaler a 16.000 millones de pesos que costaría. Bueno, hemos las ido a madres, barrios que una maniobra sí. similar cometió las Madres de Plaza de Mayo con el tema justamente con los Joclender, que se quedaban con la plata de las viviendas sociales que eran para beneficiar a los pobres, ¿no? Esa era la mecánica, claro, que sucedía acá en Jujuy. Claro, claro, terrible, terrible. Doctor... Y justo cuando se está discutiendo a nivel nacional esto, justo cuando también se estaba discutiendo y se estaba iniciando el incidente de ejecución de la pena de Pibes Villeros, es cuando Milagro Salas se interna por un diagnóstico por médicos particulares, cuando el otro día tenía que ir a una junta médica para determinar cuál es el real estado de salud. Digo esto porque en base al estado de salud y a lo que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio el injusto privilegio de una prisión domiciliaria cuando el resto de los delincuentes están en una cárcel común, se debía, y lo hizo en base a su estado de salud, y en este incidente es donde se debía determinar cuál era el estado de salud actual, para ver si se comenzaba a ejecutar la pena en prisión domiciliaria o en una cárcel común. Claro. Quería hacer esta aclaración. Y casualmente se enfermó el día anterior. Casualmente, enfermedad que probablemente la tenga, eso no está puesto en dudas. Habría que ver la gravedad y si se puede seguir adelante con el procedimiento para informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte pueda verificar el estado de salud. Porque el beneficio que le dio la Corte no es por ser presa política, el beneficio ni porque se la esté hostigando, como dicen. El beneficio se lo dieron por el estado de salud psíquico y físico al momento de otorgárselo allá por 2017. Claro. Doctor Mariano Gabriel Miranda, gracias como siempre, que tenga un buen domingo y hasta la próxima, ¿eh? Bueno, igualmente para usted y también un feliz día por los locutores, a usted y a todos los que lo acompañan y que lo estén escuchando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información
bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y uno de los temas importantes que también pasó la semana tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que priorizó la libertad de expresión sobre el derecho al olvido que había pedido Natalia De Negri. Ustedes recuerdan que hace poco tiempo atrás hubo una audiencia muy importante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente donde se debatió todo este tema, el derecho al olvido en contra de la libertad de expresión. ¿Cuál era lo prioritario en todo esto? Bueno, lo cierto es que la Corte revocó una sentencia de la Cámara que había hecho lugar a un planteo en contra de Google para que no aparecieran viejas publicaciones del caso Coppola. Concretamente, Natalia De Negri quería que cuando alguien tratara de encontrar su nombre en el buscador de Google, no se la asociara con el caso Coppola. Vamos a hablar justamente con el doctor Martín Leguizamón Peña, que había tenido fallos favorables en primera y segunda instancia, y bueno, finalmente la Corte Suprema dio vuelta a toda esta decisión judicial. Doctor, muy buenos días, Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Marcelo Orlando, buen domingo, ¿cómo va? Bien, gracias por atendernos, doctor. Sí, primero que quería hacer una aclaración muy importante. Natalia De Negri no pidió lo que usted refirió. Natalia De Negri lo que solicitó a través de la representación letrada que yo ejerzo es que se impida el acceso a los extractos de videos alojados tanto en el buscador de Google como de YouTube, que es de propiedad de Google, donde había escenas de violencia, maltrato, insultos y peleas entre mujeres, donde se encontraban incluidas 4 mujeres, incluida una menor de edad que era Natalia De Negri. Razón por la cual las noticias quedaron excluidas del fallo de primera instancia, del fallo de segunda instancia, y no tiene nada que ver con las noticias del caso Coppola porque son de interés público y se trata de un caso resonante que fue un escándalo en el país. Por eso hay que aclarar bien esto, porque cuando se hace esa referencia todos creen que respecto a las noticias, y las noticias en este caso no tienen nada que ver y están apartados del fallo de primera instancia y de segunda instancia. Ajá. Entonces, doctor, concretamente ahora, ¿cómo queda la situación? Porque estuve escuchando en los últimos días declaraciones que hizo su representada, Natalia De Negri, que creo que está viviendo en los Estados Unidos, en Miami, y dijo, entre otras cosas, que posiblemente estaban evaluando con usted apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿puede ser? No, posiblemente no. Vamos a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos tiempo, 6 meses. Ajá. Primero tenemos que presentarnos en la comisión. El día jueves iniciamos ya la preparación de todas las presentaciones con un destacado grupo de colegas que están aportando ideas y fundamentos para esta presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que sí, lo vamos a hacer. Ajá. Ahora, doctor, la pregunta que le hago es, porque este es un fallo por unanimidad, ¿por qué cree que la Corte falló como falló? Bueno, pero lo primero que hay que decir es que es un fallo para este caso concreto, que el derecho al olvido se aplica en la Argentina desde el año 2019, en que Google aceptó, mediante un convenio privado, la aplicación del derecho al olvido, que no puedo revelar por cuestiones de confidencialidad, y después en el año 21 de abril de 2021, en un fallo dictado en el caso Pompilio Natalia contra Google Inc. sobre la data, se aplicó el derecho al olvido, fallo que ha sido consentido expresamente por Google y no recurrió a la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual ya el derecho al olvido, como incluso la Corte lo dice en este fallo de Natalia De Negri, se aplica. Yo la verdad no estoy en la cabeza de los ministros de la Corte, lo que sí yo hoy leí por tercera vez el fallo y entre otras cuestiones acerca de la arbitrariedad y la manifiesta contradicción que hay en el fallo, yo hasta ahora no puedo comprender cómo para la Corte Suprema
los extractos de los videos donde se pelean 4 mujeres, se agreden y se insultan, es de evidente contenido cultural. Yo no lo puedo entender, o sea, hasta ahora nadie me lo pudo explicar. Y después de ahí, bueno, interés público, no veo el interés público, la libertad de expresión de modo alguno se veía ni siquiera rozada, porque la fórmula que había establecido la Cámara, que solo se impedía el acceso a través del nombre de Natalia de Negri, no se roza ni siquiera la libertad de expresión, porque a través del nombre de Maradona, Coppola, Tarantini, Diamante, Gerace, Caso Coppola o cualquiera que le quieran poner, se va a ingresar de por vida a esos contenidos, que entonces no veo dónde se encontraría vulnerada la libertad de expresión. Y por último, cuando dice que era un personaje público Natalia de Negri, yo la verdad tampoco puedo comprender que entienda que es un personaje público, una niña de 19 años, menor de edad, hace 26 años, que fue detenida contra todas las garantías constitucionales, que luego de 3 días la arrojaron en un programa de televisión, y esto surge de todas las causas penales, y los que peinamos canas recordamos el escándalo de esa causa, que iba bajo extorsión y amenazas, y no fue una figura pública por su propia decisión en ese momento, fue una víctima pública de esa causa, que le acaba de ganar un juicio al Estado y que vamos a pagar todos por el bochorno que cometieron en su contra. Natalia de Negri es una profesional del periodismo, de los medios de comunicación. ¿Está arrepentida de haber hecho esto? Porque esto reflotó todo lo que estaba totalmente olvidado. No está, por empezar no está arrepentida. En segundo, permítame corregirle, no está nada reflotado, porque incluso hoy no aparecen los videos, curiosamente, y por algo, y no está arrepentida, fue su pasado. Lo que ella quería era proteger el crecimiento de sus hijos menores, lo que me parece muy loable, y bueno, ahí sí, aparte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay otras alternativas para la protección de los menores. No, de ninguna forma, al revés, está más fuerte que nunca, y estamos también en la preparación de un movimiento para la protección de los derechos digitales de las mujeres. La última, doctor, vamos a abstraernos de este caso concreto, de este hecho puntual. Si yo le preguntara, porque este fue un debate que estuve escuchando ahí en televisión, usted sabe que se hacen un festín los programas de Chimentos, pero entre otras cosas decían, ¿y qué pasaría si Vudú pide lo mismo? Dentro de un tiempo dicen, bueno, yo ya cumplí mi condena, yo quiero que saquen de que intenté afanarme el Chicone Calcográfica. Es muy sencilla la respuesta. A ver. El derecho al olvido, y ya lo dije en la audiencia pública. Habría que pedirle a los chimenteros que vayan a la audiencia pública y escuchen. El derecho al olvido... Una audiencia pública que entre nosotros fue muy interesante, porque además hubo debates y hubo argumentos muy importantes, algunos muy floquitos, pero otros fueron muy contundentes, coincido, de un lado y del otro, digamos, ¿no? Totalmente. Para mí fue una audiencia pública sumamente enriquecedora, de la que me tuvo como partícipe, así con un equipo de lujo, la verdad para mí es un orgullo eso. No sé si el resultado, pero yo creo que el derecho al olvido, y lo dije en la audiencia pública, es interpretación restrictiva, de carácter excepcional, siempre debe ser decidida por la intervención de un magistrado para ver si se aplica o no se aplica en cada caso concreto, y nunca, y reitero, como lo dije en la audiencia, jamás debe aplicarse a cuestiones políticas, a delitos de corrupción, a delitos de lesa humanidad, a delitos cometidos contra menores y a delitos cometidos contra mujeres. Creo que es clara la respuesta. Contundente. Doctor Martín Leguizamón Peña, tan claro como siempre es un gusto charlar con usted. Le mando un abrazo grande, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Lo mismo, un abrazo grande, un gusto siempre charlar con vos. Gracias. Chao. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
9 de la mañana, 35 minutos, 4 grados 1 la sensación térmica actual, sol radiante, una mañana de domingo fresquita, pero hermosa para disfrutar. Y el Tribunal Penal Oral Federal número 7 comenzó a realizar el juicio oral y público al actual senador nacional Oscar Parrilli, que en el momento del hecho él era secretario general de la Presidencia, fue titular de la Agencia de Inteligencia. También involucrada en este juicio está la ex titular de la Casa de la Moneda, Cata Daura. Se los acusa de ser los autores de la defraudación a la administración pública. El delito concreto que se les imputa es administración fraudulenta en perjuicio del erario público. Estos muchachos realmente no dejan títere con cabeza. Concretamente, es la causa por la contratación para la impresión de un libro en la década ganada que nunca jamás se imprimió. Era para los festejos del bicentenario. Lo primero que hizo Parrilli, la defensa de Parrilli, al comenzar este juicio, intentó anular totalmente la causa para dilatar en el tiempo. No lo logró, así que el juicio oral comenzó y continuará. El otro tema importante tiene que ver con el avión secuestrado todavía en Ezeiza. Hubo muchas novedades, sigue avanzando toda la investigación. Sospecha que hay datos adulterados con respecto a los tripulantes del avión. El juez armó una mesa con todas las fuerzas de seguridad para trabajar en esta investigación. Hay vínculos, hay pruebas que confirman que hay vínculos del piloto y el copiloto del avión con grupos terroristas. Investigan si hay datos adulterados en los pasaportes de los ciudadanos, no solo venezolanos, sino también en los pasaportes de los iraníes. Bueno, concretamente el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, convocó a una mesa de trabajo entre las distintas fuerzas de seguridad para que trabajen en colaboración con el FBI en el análisis de todos los elementos electrónicos y la documentación secuestrada. Van a convocar a integrantes de la Policía Federal, a integrantes de la Gendarmería Nacional, a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista y también a la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Obviamente va a estar el FBI y se van a reunir con miembros del juzgado del doctor Villena, con miembros de los integrantes de la Fiscalía que encabeza Cecilia y Cardona, y también van a participar de esta reunión la parte querellante, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, que es parte de toda esta investigación. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Y otra de las noticias importantes que ocurrió en los últimos días tiene que ver con una decisión que adoptó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la Ciudad de La Plata, que le otorgó la libertad al sindicalista Pablo El Pata Medina. Él era el jefe de la Unión Obrera de la Construcción de la Ciudad de La Plata, cumplía prisión domiciliaria acusado de extorsión, acusado de asociación ilícita, acusado de lavado de dinero. Llevaba ya casi 4 años detenido y ahora estará en libertad hasta enfrentar el correspondiente juicio oral y público. Vamos a hablar justamente con su letrado defensor, vamos a hablar con el doctor César Albarracín, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, muy buenos días, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día, Marcelo, ¿qué tal? Muy bien acá. Gracias por atendernos como siempre, doctor, y bueno, un logro jurídico.
¿Cuáles fueron los argumentos? ¿El tiempo transcurrido, que no podía estar purgando una condena siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario? ¿Cuál fue el argumento? Sí, en parte de esos argumentos, pero fundamentalmente nosotros hicimos hincapié en todo lo que se fue recolectando en la causa conocida como de la Gestapo, ¿no? A partir de fin de diciembre del año pasado, que se dio a conocer este video que daba cuenta de esa reunión en el Banco Provincia de Sede Capital, donde había espías, funcionarios, el intendente de La Plata, un senador también de La Plata organizando la investigación judicial contra Juan Pablo Medina, y todo lo que después se produjo en el marco de la investigación que llevó adelante el doctor Crepla con la fiscal Ana Russo. Bueno, en función de todo eso nosotros hicimos distintas presentaciones al Tribunal Oral y en lo que se refiere a la libertad expusimos muy claramente un concepto, ¿no? Que esos delitos cometidos por los espías, funcionarios y empresarios tenían una consecuencia directa que fue encarcelar a Juan Pablo Medina, y que la prisión que estaba sufriendo era consecuencia de esos delitos, de manera que debía cesar inmediatamente. Y bueno, así lo entendió el Tribunal Oral. No solamente el juez Morris acogió este argumento junto con otros argumentos más, sino que esto fue convalidado por la Cámara Federal de Casación Penal, pese a los recursos y distintas presentaciones que hizo en contra la Fiscalía, que nos llamaron la atención porque, por un lado, una fiscal que es la que actúa en el Tribunal Oral, sosteniendo y pidiendo que continúe Juan Pablo Medina en detención, pero por otro lado una fiscal que integra el mismo equipo del Ministerio Público diciendo que esa detención que estaba sufriendo Juan Pablo Medina era fruto de delitos gravísimos que tienen que ver fundamentalmente con el armado de la causa. Uh-huh. Usted sostiene que estos delitos de jefe de una asociación ilícita, extorsión, el tema del lavado de dinero, ¿es un invento del poder político? Totalmente, y quedó expuesto en la causa Gestapo. No lo decimos nosotros, lo dijo el juez Crepla, lo dijo la fiscal Ana Russo, y lo dicen las pruebas contundentes que hay en ese expediente. De manera que... disculpe. Está, creo que suficientemente probado a esta altura, y de hecho en todas las causas que se iniciaron contra Juan Pablo Medina tienen un denominador común. En ninguna hay denunciantes víctimas particulares, sino que son denuncias anónimas armadas por los agentes de inteligencia, y bueno, y toda la parafernalia que se montó detrás de los procesos, con reuniones secretas que se iban dando en distintas sedes del Ejecutivo y Poder Judicial, donde eran citados jueces y fiscales a ministerios para hablar de esto, o ministros que visitaban a los juzgados, agentes de la AFI también, para tratar de ir definiendo paso a paso el avance de esta investigación judicial. Doctor, ustedes son querellantes en la causa esta Gestapo antisindical. Hay una disputa que todavía no se resolvió y que es dónde va a seguir tramitando la causa. A mí estas cosas me llaman siempre mucho la atención cuando intentan apropiarse de una investigación. Normalmente los jueces, o por lo menos antes era así, los jueces trataban de sacarse de encima las investigaciones judiciales. Ahora es como que se aferran a las investigaciones, a tener más trabajo. Bueno, lo cierto es que hay una disputa entre el juez Marcelo Martínez de Giorgi de Comodoro Pi y el doctor Ernesto Crepla, que es el juez federal de La Plata. ¿En dónde terminará toda la investigación? Muy difícil hacer futurología, pero sí vemos esta actividad sobre todo de distintos juzgados de Comodoro Pi, tendiente a absorber todas las causas que pongan en crisis alguna posible responsabilidad de determinados sectores, ¿no?, del gobierno anterior, y sobre todo en aquellas que aparece mencionado Mauricio Macri. Esto no solamente está sucediendo esta pelea ahora con la causa de la Gestapo, sino que sucedió antes con todas las otras causas que tenían que ver con
con el espionaje ilegal, y de hecho todas terminaron por pedido de Comodoro Pi, terminaron en Comodoro Pi. Y esto está pasando en este momento con la causa Gestapo. Pasó la semana pasada, hubo algunas decisiones en este sentido, y bueno, se trabó finalmente la cuestión de competencia entre Kreplak y Martínez de Giorgi ante la Cámara Federal de Capital, que tendrá que definir dónde continúa tramitando este proceso. Para nosotros es indistinto qué juez sea, la verdad que no nos interesa, pero sí nos interesa que quien sea que esté a cargo de la investigación, que lo haga seriamente. Kreplak lo venía haciendo seriamente, esperemos que si continúa Kreplak, no tenemos duda que va a seguir siendo así, y si es otro magistrado, nosotros aspiramos a que esté a la altura de los gravísimos hechos que están ya prácticamente acreditados, y que hay que profundizar ahora con alguna responsabilidad más. Claro, que se profundice y que se esclarezca lo que realmente ocurrió. Exactamente, claro. Exactamente. Claro. ¿Confía en eso? ¿Piensa que, porque usted sabe, ustedes olfatean, tienen mucha experiencia, ustedes saben cuándo una causa se puede esclarecer realmente y cuándo otras están muy empiojadas, y entonces... Uno advierte muchísima presión, y advierte que todavía quienes pueden estar ejerciendo presión y que tienen interés en estas causas, y que en definitiva fueron mencionados como los responsables máximos, ¿no? El mismo Kreplak dijo en el auto de procesamiento que había que determinar ahora la responsabilidad de las máximas autoridades, dijo así, del gobierno provincial y del gobierno nacional, que no los nombró con nombre y apellido, pero me parece que están claramente sindicados. Esas personas que ordenaron la embestida contra Juan Pablo Medina y demostraron un dominio absoluto sobre determinados sectores del Poder Judicial, tanto que la orden se cumplió tal cual lo habían pedido, y se hicieron no uno, sino 12 expedientes judiciales con 4 órdenes de detención, es decir, un poder absoluto sobre la justicia. Y todavía estimo yo que sigue existiendo y lo siguen teniendo, y por eso se dan estas situaciones donde hay tantos jueces y fiscales ávidos por quedarse con estas causas, que yo, la verdad que uno quisiera pensar que la intención es investigar y llegar a las últimas consecuencias, pero uno no deja de alarmarse de ver que en estos procesos se generan estas situaciones donde hay jueces que piden tener más trabajo, ¿no? Básicamente, cuando en la regularidad de los casos las decisiones son al revés, tratan de sacarse alguna causa para no tener tanta sobrecarga como efectivamente tienen. Pero bueno, no quiero adelantarme ni ser prejuicioso, pero sí nosotros estamos atentos a estas circunstancias. Doctor César Albarracín, abogado defensor del Pata Medina, tan claro como siempre. Siempre es un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias por su testimonio y hasta cualquier momento. Buen domingo. Bueno, buen domingo, un abrazo grande. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana, 4 grados 1 la temperatura, la sensación térmica actual, fresquita mañana, pero soleada mañana de este primer domingo de julio. Y quería contarles que ya llega la etapa definitoria en la causa Vialidad, en donde se investiga a la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández, junto con Julio De Vido, Jorge López, de haber formado parte de una asociación ilícita para apoderarse de los fondos del Estado asignados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y direccionarla ilegalmente a favor de Lázaro Báez. El 11 de julio
comienza la etapa de alegatos. Comenzará la etapa con la unidad de información financiera, que veremos si finalmente decide acusar o no. Recordemos que el otro organismo oficial, la Oficina Anticorrupción, se bajó de este juicio, se bajó de la querella y no va a acusar. Y después de la feria judicial de invierno, la feria chica, será el turno del fiscal Luciani, que va a ser previo a el comienzo de los alegatos defensores. Vamos al encuentro de Sergio Farela. Sergio, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Buen domingo. Igual para vos. ¿Cómo va todo? Bien, todo tranquilo. Tratando de descansar un poco. En la semana te vi en la tele y estabas cubriendo un tema que realmente fue terrible en la semana, esto de luchas entre laburantes, luchas entre camioneros, un camionero asesinado de un piedrazo, y hubo implicados que se negaron a declarar. Sí, yo sabes que uno pensando cómo en un rato de locura, ¿no? Pasan estas cosas, porque más allá de los motivos justos o injustos que tenían estos autoconvocados para hacer un piquete entero en esa localidad, sí, en la provincia de Buenos Aires, fue algo de segundos. Alguien que quería evadir, quería seguir laburando, evade justamente el piquete, y no fue algo planificado, digo, no fue algo vamos a matar a... con esto no quiero decir que no tenga responsabilidad y mucho menos dolo, ¿no? Está claro, pero digo, ¿cómo te cambian un segundo? Porque rápidamente lo evaden, se suben al vehículo, y ahí es cuando es una fracción de segundo, Marcelo, porque hay otros vehículos que lo persiguen un par de kilómetros y pegan la vuelta, y lo sigue hasta el final, lo sobrepasa, agarran piedras, lo encaran, o sea, es todo muy... Ahí creo que es cuando se da el quiebre y cómo cambia esto de sin intención, no saber qué va a pasar, bueno, hasta dónde llegaste, ¿no? Y llegaron hasta tirarle un piedrazo y mataron a un tipo. Claro. Son 3 de los detenidos, el que supuestamente coincide todo la ubicación de los 3, es decir, 2 asientos de conductor y acompañante, 1 en la caja, y el de la caja, que es Martín, habría tirado el piedrazo. El único que declaró es el que va a llevar en el asiento de acompañante, y de alguna manera le tiró a él, porque dijo, yo no vi quién tiró el piedrazo, pero yo no pude porque estaba en el asiento del conductor. El que manejaba en el asiento del acompañante, y el que manejaba, con lo cual queda el tercero, y ahí está esta persona que se negó a declarar. Claro. Igualmente el fiscal pidió la detención para los 3 el mismo jueves. La jueza tiene 5 días hábiles para definir, la jueza de garantías. Yo creo que van a seguir los 3 detenidos. Así que ya sea... Algunos como partícipes, por ahí el que zafa es el acompañante del conductor, pero el conductor es partícipe necesario y el otro está como sindicado. Por ahí el único que puede zafar como, qué sé yo, le pueden inventar una figura más leve, pero los otros 2 están complicadísimos. Sí, el acompañante, que es el que declaró, dijo, yo me subí no sé para qué, porque me dijo mi jefe, que es el que manejaba, él era empleado de una empresa de camiones, dijo, me subí y la verdad no sé en qué terminamos en esto. Pero bueno, por ahora la justicia le apunta a los 3, ¿no? Claro. Por ahora están detenidos, claro. El otro tema que vos seguiste muy de cerca tiene que ver con este chico de Boca, Sebastián Villa, que a mí me sorprendió porque yo dije, bueno, estaban dilatando en la indagatoria, qué sé yo, y yo dije, bueno, el abogado seguramente le va a decir negarse a declarar, que es lo más eficiente en estos casos. No, sin embargo se sentó y declaró y dijo, miren, todo esto fueron relaciones consentidas, es más, me apretaron y me estaban extorsionando para que les diera plata.
Sí, eso es lo que dijo Villa, y al día siguiente le plantó una denuncia por falso testimonio a su expareja, que es la que lo denuncia por abuso sexual. A ver, cuando uno sobrepone las pruebas que hay que ser muy cuidadosos, obvio, pero también hay que ser justos, quiero decir. Vos verás a muchos, como se le dice en la jerga, ¿no? Tribunearla. Entonces, Villa más complicado, Villa más... Hay que ver las pruebas. Claro. ¿Qué tiene a favor, si se quiere, qué tiene a favor Villa cuando vos ponen las pruebas? 2 médicas que revisaron a la víctima al día siguiente de los hechos, el 26 de junio del año pasado, dijeron que no había rasgos de abuso sexual. Policías que supuestamente habrían visitado el barrio Venado 2 en Canning por llamado de la denunciante, por lo que ella dijo que le pasó, dijeron que no recuerdan haber estado ahí. Los testimonios que tiene a favor la víctima, si hay que decirlo también, son 2 amigas que ese mismo día sí se constató que estuvieron en Venado 2. Las amigas dicen que vieron cuando ella estaba golpeada y que les contó en ese momento que había sido abusada por Villa, y 2 hermanos que días después les cuentan. Vos te pones a pensar, Marcelo, y son 4 testimonios, pero son de amigas y de hermanos. Claro. Hay que tener también la prudencia de quién está declarando. Después, hay un supuesto llamado del 911 que no está constatado que haya sido así, por una alerta justamente del llamado de la víctima. Sí, hay que decirlo también, hay una pericia que dice que pudo haber sido víctima de abuso sexual, que se encuentran justamente rasgos de que pudo haber sido abusada. En Villa, la pericia dice que no es una persona con algún trastorno, que la arrojó de manera normal. Y después están los famosos chats. Sobre los chats, la fiscal, son chats que tiene la víctima con Villa después del hecho, donde de alguna forma hay un pedido de perdón. Ahí el juez, Mafuchi Moore, que analiza las pruebas y dice esto sí, esto no, cuando la fiscal le presenta las pruebas, dice, atención con estos chats, por favor verifique por geolocalización si fueron tomados las fotos, ¿no? El día en que supuestamente sucedieron los hechos y el lugar en que sucedieron los hechos. Porque, y a esto relaciono algo que dijo Villa, que no digo que hay que creerle, sino que hay que analizarlo. Villa dice que la denuncia dice, yo esos golpes jamás le pegué, jamás le levanté la mano. Y refiere que esta misma chica a la semana de ese episodio tuvo otra fiesta en otro lugar del cual él no fue, no sé cómo se enteró, y que él dice, me parece que ahí fue cuando recibió estos golpes. Quiero decir, acá estamos hablando de una figura pública, obviamente, de si va en cana o no, y hay que ser muy prudente, muy cuidadoso. Por eso yo creo, el juez incluso dice, Marcelo, probablemente es posible que esto haya pasado, pero la verdad es que para una detención no da, hay que seguir investigando. Bueno, justamente creo que la fiscal tiene que seguir viendo otras pruebas como esto del celular y demás. Así que nada, eso por un lado Villa, la investigación va a continuar estando, creo yo, él en libertad, ¿no? Claro. ¿Algún título que tengamos que estar pendientes para esta semana? Sí, mira, justo mañana viajo a la provincia de Córdoba. El martes, atención, el fiscal Julio Rivero va a estar haciendo el pedido, seguramente va a pedir condena para el viudo de Nora Dalmazo por haber ordenado el asesinato de su esposa. Y el jueves, el veredicto va a estar muy interesante, un caso muy emblemático, y sobre todo se va a pronunciar un jurado popular, va a decir si Macarrón es o no culpable por la muerte de Nora Dalmazo en la ciudad de Río Cuarto. Ajá. Y hablando de juicio popular, el que está pidiendo un juicio por jurados es el ex senador y ex gobernador de Tucumán, Alperovich. Sí, hasta ahora hay oposición de la víctima. No, y oposición de la víctima y de la Constitución, porque acá en la capital federal todavía no hay juicio por jurado. Todavía no está exactamente. Claro. Me parece que son medidas dilatorias esas. Sí, son para la tribuna. Sí. Ahí lo defiende Mariano Cuño Ligrona, que además es una fiera, así que sí. Además de ser abogado, es habilidoso. Sí. Sergio, te mando un abrazo grande, que tengas buen domingo y nos reencontramos. En la semana te voy a ver poquito, porque vos vivís paseando por el interior. Paseando por el interior, pero bueno, hay que aprovechar, es lindo el país, así que absolutamente. Mejor que pasear y laburar. Chau. Abrazo, Marcelo, y buena semana. Igual para vos, chau.
Y hasta aquí llegamos. Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica con el señor Gerardo Subirana. Felicitaciones, reitero, a todos los locutores del país. Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía, el programa de Willy Laborda. Chao, nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el domingo que viene a las 9. Que tengan todos un muy lindo día y buena semana. Cuánta mentira actualiza la balanza.